Shalom para todos y bienvenidos a un nuevo video. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach les saludo, esperando que todos se encuentren muy bien y que puedan ser muy bendecidos en las preciosas manos de nuestro Abacados Yahweh. Hoy quiero que hagamos un estudio sobre el libro de los Efesios, de la carta del Sheliach Shaul a los Éfesos. En Efesios encontramos un baluarte muy importante que nos deja a nosotros ver cómo es una vida dedicada cuando se quiere y cuando se estima trabajar y vivir para Yahweh. Cuando tomamos esa decisión de caminar para Yahweh, cuando definitivamente decidimos hacerlo y con todo el corazón y con toda la nobleza decidimos hacerlo, Yahweh nos bendice y nos entrega su porción, su parashá, y es la que nosotros hoy queremos hablar. Quiero que se ubiquen en el libro de Efesios, el primer capítulo, y que vayamos haciendo lectura y así mismo vamos comprendiendo lo que Abino Precioso tiene para cada uno de nosotros. Quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, que compartan estos videos, que le den a la campanita para que les esté avisando cada vez que nosotros subimos un video. El propósito es que podamos subir un video que casi que diario, con alguna reflexión o con alguna tefilá que nos ayude a nosotros a estar en un poquito más de intimidad. Bien, por los mismos avatares de la vida, por las mismas circunstancias de la vida, a veces nosotros dejamos de hacer muchas cosas en Yahweh. Nos olvidamos de nuestra vida espiritual, nos olvidamos de la relación que tenemos que tener todos los días con Yahweh Precioso, porque a Él no se le olvida que nosotros necesitamos respirar, a Él no se le olvida que nosotros necesitamos vivir, pero esa dependencia nos hace acercarnos a Yahweh. Como a Él no se le olvida, a nosotros no se nos puede olvidar también agradecer. Y aquí el Sheliach Shaul empieza o llega al lugar allí a Efesios, donde los Efesios, y empieza diciendo: Shaul Sheliach de Yeshua HaMashiach, por la voluntad de a los escogidos. Y vamos mirando cómo ese juego de palabras nos habilita a nosotros entrar en una vida con nuestro vino precioso. Somos los escogidos de Yahweh, somos los seleccionados, y más adelante dice que desde antes de la fundación del mundo esto fue así. Por eso nosotros tenemos que tener pleno convencimiento de que somos los escogidos y que somos por eso mismo los mimados de vino precioso. Entonces diciendo a los escogidos y fieles en Mashiach Yeshua que están en Éfeso. Cuando Pablo llega, o cuando Shaul llega a Éfeso, encuentra ya a buscar una Kehilá un poco consolidada, a pesar de que este lugar había mucha discordia y habían cosas que no agradaban, pero ya habían unos personajes específicos tratando de ser fieles a nuestro vino precioso. Si bien el libro de Efesios, escúcheme bien, se parte en dos. Del capítulo 1 al 3 vamos a encontrar cómo Pablo entra en un proceso de adoctrinamiento, cómo el Ruach HaKodesh empieza a hacer una obra magnífica y maravillosa de adoctrinamiento para con el pueblo. Pero del 4, el 5 y el 6 vamos a encontrar los consejos de Yahweh, los consejos de Abino Precioso para poder vivir en una vida en la cual estamos a un mundo pero no le pertenecemos. Entonces vamos viendo claridad en esto. Dice el verso 2: favor o shalom a ustedes de Yahweh nuestro Padre y del Adón Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Adón, bendito sea el Eloh y Padre nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición del Ruach en los Shamaim, en el Mashiach, según nos escogió. Vuelve y dice aquí la palabra según nos escogió. Y es que ese juego de palabras nos hace a nosotros entender que verdaderamente somos muy privilegiados de poder pertenecerle a Él, porque nos sacó de religión, porque nos sacó de Babilonia, porque nos extrajo de lugares donde verdaderamente no había la naturaleza del Padre, no existía la identidad que hoy nosotros al venir a la raíz hebrea tenemos y adoptamos. Dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, lo que hablábamos ahorita, ya somos predestinados por Él, para que fuéramos apartados. Él nos escoge y nos aparta. Y la palabra apartado tiene que ver con la Kedushá.
Y la Kedushá significa eso, apartado de toda inmundicia, de toda idolatría, de todo pecado. Sabe que cuando la unción habla de que viene hacia nosotros o viene a nuestras vidas, significa que nos aparta. La unción hace ese trabajo, nos aparta de la maldad, del pecado, de la contaminación y de la idolatría. Nos aparta. La unción separa los pensamientos en dos y nos pone a trabajar para Yahshua HaMashiach con la mejor voluntad y con el mejor amor. Entonces él dice aquí, para que fuéramos apartados, que significa kadosh y puros, sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua HaMashiach según el puro afecto de su voluntad. ¿Estamos en su voluntad? Sí. ¿Le pertenecemos a nuestro abacados? Sí. ¿Queremos caminar con él? Una respuesta que tenemos que dar nosotros, que esperamos que de parte mía y de parte de todos ustedes sea muy positiva. Sí. Estamos necesitados de nuestro abacados Yahweh en todo tiempo. Él no se le olvida darnos la vida para nosotros respirar. Y así empieza el capítulo, poniendo a Yahshua en medio para exaltación de su cabot, de su gloria. Amén. Dice, para exaltación del esplendor de su favor, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recuerda que por medio de Yahshua es que nosotros vamos al Padre. Por medio de Yahshua es que nosotros tenemos redención y se tiene que cobrar muy efectivamente un sentido bien espléndido y bien grande. La palabra aquí habla más adelante de la supereminente grandeza del poder de Yahweh, que fue con la que levantó a Yahshua de entre los muertos. Y aquí dice, para exaltación del esplendor de su cabot, o de su favor, ¿sí? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de las transgresiones a sus mandatos según las riquezas de su favor. Y es muy especial ver cómo el sacrificio que tuvo Yahshua en el madero, esas heridas que sufrió Yahshua en el madero, cobran un efecto muy importante en nuestra vida cuando nosotros decidimos creer. La palabra habla de la emuná, pero ¿qué es la emuná? La emuná es creer, confiar y obedecer. La palabra habla de un sello. ¿Qué es el sello? El sello que viene del Ruach HaKodesh. Mire que dice el verso 13, dice, en él también, habiendo escuchado la palabra de verdad, las besorá, o sea, las noticias del reino, de la salvación, habiendo creído en él, fueron sellados con el Ruach HaKodesh. Emet, eso es una palabra preciosa que tenemos que aprovechar nosotros porque es identidad que viene hacia nosotros, hacia Mashiach, y es una aceptación. Habiendo creído en él, la palabra creer tiene una trascendencia muy importante y va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o decimos. Creer cambia. Cuando decidimos creer, el ambiente se transforma y se vuelve otro totalmente diferente al que no le pertenecemos, o en el que Yahweh y Yahshua nos sacó de la inmundicia y del pecado, habiendo creído. Fuimos sellados por el Ruach HaKodesh de la promesa, que es la prenda de garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por exaltación de su esplendor. Ustedes saben que nosotros somos herederos, ¿emet? Somos herederos, pero aún no hemos reclamado esa herencia. Es decir, no, como dice su palabra, no la hemos poseído. No tenemos posesión aún todavía de la herencia. ¿Por qué? Porque la redención se acerca y en el momento en que la redención se haga efectiva para nosotros, en ese momento nos hacemos partícipes y propietarios de la herencia. En ese momento estamos trabajando por ella. Estamos trabajando por la herencia, porque cuando llegue el día de la redención o de la salvación en el Mashiach Yahshua, vamos a cobrar. Como cuando alguien va a un banco tiene un cheque en sus manos para ser cobrado y decide esperar un tiempo para ir a la entidad bancaria y ir a cobrarlo. En ese momento que hizo efectivo ese cobro, fue cuando ya tiene posesión de su dinero o de lo que haya sido a cobrar, tiene la posesión y ya es el propietario. En ese momento nosotros somos herederos por medio de Yahshua HaMashiach, de esa herencia preciosa que se llama salvación. Y nosotros tenemos que caer en cuenta de eso. No nos podemos equivocar, tenemos que tratar de caminar, tenemos que ser esos hombres y mujeres esforzados y valientes porque no podemos perder la salvación.
El capítulo 1 es un recuento de las bendiciones de trabajar y vivir para Él, ¿sí? Que el Rúa de Yahweh nos da la sabiduría y nos da la revelación, y nos permite caminar con Él. Dice el 15, por esta causa también yo, habiendo escuchado de su emuná, de creer, confiar y obedecer, de la emuná obediente en el Adón Yahshua y de su amor para con todos los escogidos, no cesó de dar agradecimiento por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. No ceso de dar agradecimiento. Pablo en ese entonces clamaba por la iglesia de Éfeso. Pablo en ese entonces tal vez se humilló, se postró, clamando por cada uno de los habitantes de la Kehilá que fueron fieles a Yahweh en ese momento, que reconocieron que cuando creían eran sellados. Ahora la invitación en este momentico para cada uno de nosotros, para ustedes que están viendo, es que crean para que sean sellados. Creer nos hace libres, creer nos lleva a otro nivel, creer nos hace aceptos a la preciosa voluntad de Abino Precioso, y necesitamos caminar cada día con Él en todo tiempo. Mire lo que dice el 19, saltándonos allí, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación soberana del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, levantándolo de entre los muertos y sentando a la derecha en los lugares de los Shamaín, en los lugares de los cielos? Él operó a favor de Yahshua. Yahweh, con su supereminente grandeza y supereminente poder, como dice la misma palabra, operó a través de esa fuerza a favor de Yahshua. Esa misma fuerza opera a favor de nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que generar cambios. La palabra dice que Él convertirá un corazón de piedra en un corazón de carne, ¿sí? Eso quiere decir que Él va a moldear esos corazones para que no sean como antes, sino que sean totalmente entregados a la presencia de Abacados. Mire que no es difícil entrar en un proceso de Kedushá. ¿Por qué no es difícil? Usted me dirá, pero claro que es difícil. Yo le digo, tiene unos momentos de trabas, por decirlo de esta manera, pero no es difícil porque el mismo Yahweh en su palabra declara, en 1 Pedro 1:16, sed Kadosh porque yo soy Kadosh. Si Él está dando una instrucción ahí es porque se puede de alguna manera, porque podemos lograr ser totalmente diferentes. El primer capítulo nos habla de la bendición, de los saludos, de la sabiduría y de la revelación de Yahweh en medio de la Kehilá de Éfeso, pero Él habla de los fieles, de los que de alguna manera fueron sinceros con Yahweh y que quisieron caminar con Él y que quisieron obtener la redención y ser marcados con el Ruach HaKodesh de Yahweh. Nosotros necesitamos ver eso de esta manera, necesitamos entenderlo, necesitamos asimilarlo así para que podamos obtener la redención, para que podamos obtener la bendición y para que cada día podamos caminar con Abba Precioso de la mejor manera y de la mano de Él. Yo sé que esta palabra tiene que hacer algo en sus corazones, yo sé que esta palabra tiene que llenarles sus vidas, tal vez sus vacíos, porque nos encontramos con la bendición inmediata de parte del Padre Poderoso, porque nos encontramos con ese momento en el tú a tú, en el cara a cara, donde podemos ver que sí se puede, donde podemos entender que si yo creo, soy sellado por el Ruach HaKodesh de Yahweh, y eso me va a hacer a mí libre de toda contaminación, de todo pecado, y puedo ser yo un hombre o una mujer que le sirva, que sea fiel, que trate de caminar con Él y poder vivir en Kedushá delante de la presencia. El primer capítulo, muy interesante, vuelva y léalo y vuelva y asimílelo de la mejor forma, de la mejor manera, y crea que si la mano poderosa de Yahweh que levantó a Yeshua de entre los muertos, que operó a favor de Él en ese entonces, que operó a favor de nosotros al levantar a Yeshua entre los muertos, es el mismo que está hoy. Por eso la palabra dice: esfuércese, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que tú vayas. En el nombre de Yeshua les damos un caluroso abrazo. No se olvide suscribirse, compartir estos videos, y que todos ustedes sean muy prosperados, que la presencia de Yahweh preciosa esté con cada uno de ustedes, que la lluvia temprana y tardía les acompañe en todo tiempo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Shalom Ubrahot.